Buenos días, mis amores. Me alegra saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar el área de investigación y vamos a trabajar todo lo referente a la hipótesis. Entonces, es una continuación de las clases anteriores que hemos tenido. Entonces, recordemos la observación, la descripción, la formulación de preguntas. Y hoy vamos a hablar sobre la hipótesis. Vamos a hablar sobre qué es la hipótesis y cómo elaborar una hipótesis. Ahora les voy a mostrar las siguientes imágenes. Muy bien. Entonces vamos a analizar la situación que nos están planteando o que se están planteando estas ardillitas. Entonces, observemos las plantas. Entonces, la primera ardillita se está preguntando, ¿por qué todas las plantas no son verdes? Esa es una pregunta científica, se la está haciendo esa ardillita. Ay, mira lo que dice la otra. Porque no tienen clorofila. Esa es una suposición. Ella está haciendo como una afirmación. Según ella, esas plantas no son verdes porque no tienen clorofila. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a iniciar a definir qué es una hipótesis y durante la clase vamos a identificar qué proceso estaban llevando esas dos ardillitas y si eso que ellas están proponiendo es cierto o es mentira. Muy bien, continuemos. Vamos a ver qué es una hipótesis. Entonces vamos a definir qué es una hipótesis. La hipótesis se dice que es una explicación personal que nosotros damos a aquello que produce un hecho, o sea, es la explicación, la respuesta a nuestra pregunta científica, pero es una suposición, lo cual no siempre puede ser verdadera. Nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿por qué el cielo es de color azul? Entonces nosotros podemos decir, se debe a los gases o se debe a la presión atmosférica. Esa es una suposición, algo que nosotros creemos que es la respuesta a esa pregunta que nos estamos haciendo. Pero no quiere decir que siempre una hipótesis va a ser verdadera. Puede ser tanto verdadera como falsa. Entonces, ¿qué es lo que me hace determinar a mí si esa hipótesis es verdadera o es falsa? Durante el proceso de la experimentación, que es el paso que vamos a seguir en nuestra próxima clase, que es la experimentación, entonces ahí es donde yo coloco en tela de juicio, coloco a prueba esa hipótesis, esa suposición que yo estoy haciendo, esa posible respuesta que le estoy dando a mi pregunta problema. Entonces, aquí nuevamente en el lado derecho observamos que les estoy recordando los pasos que hemos elaborado para desarrollar nuestras habilidades científicas. Recordemos que estamos desarrollando nuestras habilidades científicas. Por medio de la investigación desarrollamos y sacamos a flote todo ese científico escondido que tenemos dentro de nosotros. Entonces observamos acá los pasitos que siempre debemos tener en cuenta. Nosotros no podemos partir en un proceso de investigación, en un proceso de desarrollo de habilidades científicas, inicia por la hipótesis. Se los coloqué en la parte derecha para que observemos. Entonces inicia por la observación, la descripción, la formulación de preguntas y la hipótesis. Le coloqué la experimentación porque esa ya es la próxima que viene. Muy bien, entonces que nos quede claro que la hipótesis es una explicación personal que le damos a nuestra pregunta problema. Y además que es importante que esa hipótesis sea contrastada, o sea, sea puesta a prueba. Eso es muy importante tener presente. Ok, acá
nuevamente les coloco la imagen de nuestras amigas las ardillitas. Entonces, vamos a ver qué proceso investigativo está llevando cada uno de ellas. Entonces, el primero dice, ¿por qué todas las plantas son verdes? Esa vendría siendo la que. ¿Por qué todas las plantas? Viene siendo nuestra pregunta, ¿verdad? Nuestra pregunta científica. ¿Por qué las plantas son verdes? Y la otra ardillita le dice, porque no tienen clorofila. Entonces, esa respuesta vendría siendo la hipótesis. Esa hipótesis debemos colocar la prueba. Debemos hacer una prueba. ¿Cómo se determina? Les voy a comentar rapidito aquí. Uno de esos puede ser por medio del laboratorio. Podemos determinar si las plantas que son de color morado o rojo o amarillo, en caso de croto pecoso, que también es amarillo, no tienen clorofila. Entonces eso lo podemos determinar y podemos colocar a prueba la hipótesis que se está haciendo la ardilla 2. ¿Por qué no tienen clorofila? La afirmación está diciendo que no, porque no tienen clorofila. Esa es su hipótesis. Entonces acá observamos claramente nuestra pregunta científica y observamos una hipótesis, una posible respuesta a esa pregunta que se está haciendo la anterior ardillita. Muy bien, entonces acá vamos a hacer observación de lo que está saliendo en nuestra gráfica del lado derecho. Entonces observamos la que está acá, sí, la que está ahí. Vamos a observar detenidamente qué podemos determinar ahí. Ahí observamos un sol y vemos el crecimiento de una planta. Entonces, el primer paso es la observación. Entonces, yo observo detenidamente el sol y observo la planta y describo qué me quedará decir esa imagen. Entonces, a partir de la observación y la descripción, me planteo mi interrogante o mi pregunta científica. Entonces, yo me planteo acá cómo influye la luz en la germinación de las plantas. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Y vamos a repasar, a recordar que una pregunta tiene unos elementos. Entonces, los voy a repasar acá de color amarillo. Entonces, el cómo que yo señalo acá se le llama verbo interrogativo y tiene unas variables, que la variable que yo voy a analizar es la luz y la germinación, y tiene un objeto de estudio, una muestra que vienen siendo las plantas que estoy subrayando de color morado. Entonces esos son los elementos también de una pregunta para irlos identificando. Entonces yo me planteé esa pregunta: ¿cómo influye la luz en la germinación de las plantas? Entonces ahora me voy a dar mi posible respuesta a mi suposición. ¿Por qué creo yo o cómo creo yo que influye la luz en las plantas? Entonces yo digo que la luz es indispensable para el desarrollo y la germinación de las plantas. Esa es mi hipótesis. Entonces yo digo que influye, ya que es indispensable para el desarrollo y la germinación de... Esa es mi hipótesis. Recordemos que una hipótesis no siempre es real. No siempre es real. Puede ser que nos equivoquemos. Puede ser tanto verdadera como falsa. Puede ser verdadera o falsa. Entonces yo, para poder determinar si mi hipótesis es verdadera o falsa, debo pasar por un proceso de experimentación. Pero hoy por el momento solo lo vamos a trabajar hasta la hipótesis. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, entonces aquí estamos observando un gusanito y vemos a un chico regando el suelo donde vive ese gusanito, esa lombriz de tierra. Entonces yo a partir de ahí me puedo plantear, a partir de la observación, puedo plantearme unos interrogantes, como puede ser:
yo en este caso me planteé cómo influye la humedad en el desarrollo de la lombriz de tierra. Ese es mi interrogante que me hago a partir de la observación que estoy haciendo de la imagen. Entonces, vamos a recordar nuevamente también los elementos que toda pregunta científica debe llevar. Entonces voy a subrayar de color amarillo el verbo interrogante, que es el cómo. Voy a subrayar de azul las variables, que las variables es la humedad y el desarrollo, aquello que yo voy a observar de eso. Y aquí, ¿quién es mi muestra? ¿A quién le voy a aplicar eso? ¿A quién le voy a medir el desarrollo? A la lombriz de tierra. Viene siendo mi objeto de estudio o mi muestra, para ir recordando. Muy bien. Entonces, a partir de esa preguntita yo me planteo la siguiente hipótesis. Es mi posible respuesta. Entonces, yo considero que la humedad influye en el crecimiento y en el tamaño de las lombrices. Que la humedad es importante para que esa lombriz se pueda desarrollar. Es mi hipótesis. Nuevamente repito, una hipótesis puede ser tanto verdadera como falsa. ¿Cómo lo sabemos si es verdadera o falsa? Cuando pasamos por el proceso de la experimentación. Hasta el momento solo estamos elaborando la pregunta y la hipótesis. Ahora vamos a ver otro. Muy bien. Entonces aquí observamos un niño con el agua, etc. Muy bien. Y mi pregunta es, ¿cómo afecta el agua contaminada de mercurio a los humanos? Me estoy haciendo ese interrogante. Entonces voy a repasar nuevamente los elementos que debe tener una pregunta. Entonces, debe tener un interrogante que viene siendo el cómo, debe tener unas variables que son aquellas las que yo voy a medir, que viene siendo el agua contaminada y el mercurio, vienen siendo mis variables. Y viene una muestra que es a quienes le voy a aplicar esa investigación. Entonces yo digo que se la voy a aplicar y me voy a enfocar en los humanos, ¿verdad? Muy bien, a partir de allí entonces me voy a plantear mi posible respuesta a esa pregunta. Entonces, esa posible respuesta viene siendo la hipótesis. Entonces, mi hipótesis es que el agua contaminada con mercurio genera en los humanos enfermedades. Bueno, señor, y usted dijo que tiene que ser bajo la experimentación que demuestre eso. ¿Y yo cómo voy a demostrar? ¿Le voy a aplicar a unas personas agua contaminada con mercurio y a otras no? No específicamente. ¿Cómo yo puedo determinar acá? Por medio de una encuesta. Entonces, encuestar a todas las personas que han estado expuestas a ese tipo de contaminación, al agua contaminada con mercurio, qué efectos ha tenido en la salud de ellos, y también debo hacer lo mismo en personas que no hayan tenido contacto con esa agua contaminada. Es una forma de poner a prueba mi hipótesis, para evaluar si aquello que yo estoy diciendo es verdad o es falso. Ahora vamos. Muy bien, entonces ahora sí, les toca a ustedes practicar. Entonces, antes de iniciar a practicar y hacer la actividad que les voy a colocar es la siguiente. Primero, tomen nota en su cuaderno. Entonces van a anotar qué es una hipótesis y los ejemplos que les di. Y luego vamos a partir de la imagen que estamos observando acá en nuestra pantallita. Entonces, a partir de esa imagen, de ese paisaje hermoso con la cascada y el arco iris, a partir de allí nos vamos a plantear una pregunta científica y vamos a plantear una hipótesis. Pendiente, porque de aquí en adelante vamos a trabajar con esa pregunta, esa hipótesis que elaboremos el día de hoy.
tengamos en cuenta que aquí arribita, miren, acá arribita está, recordemos tener en cuenta esos pasos para poder llegar a la hipótesis. Primero debemos observar, describir, preguntarnos y crear. Por último, nuestra hipótesis. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad, mis amores. Recuerden que la profe los quiere infinitamente y los lleva siempre presentes en su cabecita y en su corazón. Besos para todos.